Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente desde acá de la sala de redacción de su programa Preguntas y Respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy también quiero darle la bienvenida nuevamente a la hermana Raquel Orce. Gracias. Bienvenida, es un gusto tenerla en nuestro medio. La hermana Raquel Orce es la directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Y para ello vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios en una oración en la cual ustedes también pueden acompañarnos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad de poder estar delante de ti en este momento, agradecidos por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias porque nos da la oportunidad de poder también hablar de tu palabra en este momento. Bendice a la hermana Raquel, quien va a contestar las preguntas y también hacer esta exposición. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir a aquellos que también se conectan, que siguen el programa. Tú seas bendiciendo a cada hermano o hermana que está deseosa de conocer también de tu palabra. Danos sabiduría para entender el mensaje y que podamos ser edificados. Bendice también a nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. En especial oramos por nuestros hermanos en Ucrania, que tú puedas bendecirles, fortalecer también sus vidas. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar nuevamente juntos en este programa y agradecemos a la hermana Raquel Orce por la disposición también de acompañarnos en el día de hoy. Esperamos que ustedes también sean bendecidos en el programa que vamos a tener en relación con el don de lenguas. Es un tema bastante interesante y ustedes pueden escribirnos no solamente para el programa de hoy, sino para que si hay alguna sugerencia o alguna pregunta de algún tema que ustedes quieren que tratemos en este programa, lo pueden hacer escribiendo a info@sda1844.org o también pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes ahí en el chat, ya sea de Zoom o también de Facebook. Así de que nuevamente, bienvenidos. Esperamos que la gracia de Dios pueda estar con nosotros en este momento. Tengo unas preguntas acá, hermana Raquel, en relación con el tema del don de lenguas. La primera pregunta es, ¿qué es el don de lenguas del cual leemos en el Nuevo Testamento? Bien, creo que para todos es conocido ampliamente el día especial de Pentecostés, en que se hizo pues una demostración por el derramamiento de la lluvia temprana de ese don en especial. Es decir, se nos dice que había una multitud de grupos lingüísticos, de muchas personas, judíos de la diáspora, que vivían en distintas áreas de Europa, de Asia, incluso de África, presentes, y cada uno de ellos podía escuchar en su propio idioma y comprender a la perfección el discurso de Pedro. Pero claro, esa no fue una ocasión única o exclusiva, sino que fue reiterado en el tiempo, y tenemos bastantes referencias tanto en el libro de Hechos de los Apóstoles, esta primera referencia la tenemos aquí, pero Jesús mismo lo había profetizado y se lo dijo en Marcos previa a su ascensión, que iban a hablar lenguas. Y además de eso, pues tenemos en diversas epístolas referencias directas a esta modalidad facilitadora por medio del Espíritu Santo para extender el Evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Es interesante, y esa expresión que dice la Escritura, que cada uno le podía entender en su propia lengua, o sea, como si ellos estuvieran hablando en su idioma para poderlo entender, y habiendo diversidad
de lenguas en ese momento, de diferentes nacionalidades. Muy bien, pero hay una pregunta más. ¿Quiénes fueron los que pudieron hablar en lenguas? Pues solamente los discípulos, o también hubo otras personas, porque encuentro en el libro de Hechos de algunas personas que fueron, no eran de los discípulos del Señor Jesús directamente, no era tampoco ni siquiera judíos, y ellos también resultaban hablando en lenguas cuando el apóstol Pablo les impuso las manos. Y la Biblia habla de otros casos en el cual también personas gentiles hablando en lengua, así que no era solamente para los apóstoles. Bueno, es evidente. Los ejemplos que usted ha citado, desearía añadir, por ejemplo, Pedro, en relación al caso de Cornelio también. Yeah. Es decir, pues él era romano, un gentil, de acuerdo a la terminología de la época, y recibe también y es testigo de la demostración del Espíritu Santo de una forma tangible, por medio de la verbalización. Por lo tanto, considerando estos ejemplos, podemos constatar que la distribución del don de lenguas no fue discriminatorio, es decir, incluyó tanto judíos como gentiles. Recordemos que estamos justo en el borde del final de la antigua dispensación. Es decir, ya en el año 34 las 70 semanas terminan y obviamente el Evangelio se dirige en una forma metodológica hacia los gentiles específicamente. Por lo tanto, ese don que lo tenemos mencionado tanto en Hechos como también en las epístolas, fue distribuido sin ningún tipo de distinción. Ok, muchas gracias, hermana Raquel. Hay una tercera pregunta y es, ¿dejaría de existir el don de lenguas o todavía existe? ¿O cómo lo podemos definir el don de lenguas? Ya, bueno, lo conocemos en el Nuevo Testamento, pero sabemos que se va a terminar el don de lenguas. Se nos dice en 1 Corintios 13, que es el himno del amor, que todo va a terminar, inclusive la diversidad de lenguas, cuando estemos juntamente con Jesús, con nuestro Salvador. Lo cual quiere decir que, si recordamos por un momento el inicio de las lenguas en función de la Torre de Babel y de la confusión con lo que genera esta diversidad lingüística, idiomática, el reino, el establecimiento del reino de Dios, la eliminación del mal y por lo tanto la confusión genera una completa homogeneidad lingüística y por lo tanto ya no será más necesario y por eso no es implementado. Muy bien, interesante, o sea que ya vamos a hablar el lenguaje celestial. Sí, el lenguaje de Canaán. Así es. Importante, sí. Si queremos entonces hablar esa lengua especial que se habla en el cielo, podemos entonces prepararnos y estar en aquel momento para poder ya no tener el problema que tenemos hoy en día de las diferentes lenguas de los diferentes países, y eso hace que haya división y dificultades también en ese sentido. Muy bien, hay una pregunta más, es la siguiente. En los frutos del Espíritu Santo que presenta Gálatas 5, no existe allí el don de lengua, hay otros frutos, pero ¿por qué no existe el don de lenguas? Es muy interesante entender que en todos los casos, sin excepción, cuando el don de lenguas es impartido, siempre tiene un factor colectivo, genérico. Nunca es individual per se, es decir, solo para el uso individual. Es decir, el don de lenguas, así como el de interpretación, tiene el objetivo de comunicar el mensaje a un grupo humano mayor. Por lo tanto, es muy importante entender que cuando se habla del fruto del Espíritu, y que es múltiple, está hablando del individuo por sí mismo, en su proceso regenerativo de nuevo nacimiento y de la santificación. Y obviamente esto no es colectivo, igual que no nos salvamos en forma colectiva, sino individual.
Los dones del Espíritu tienen el propósito de la edificación colectiva, es decir, Dios da dones para que sean multiplicados por compartir y ejercitar esos mismos dones. El fruto del Espíritu es el resultado de nuestra relación personal con Dios, lo cual no es transferible, no se puede aprender de otros, sino que es nuestro posicionamiento, aceptar a Cristo como nuestro Salvador y permitir que esa obra de regeneración se dé. Muy bien, muchas gracias. Tengo una última pregunta y ¿es el don de lenguas y el hablar en lengua lo mismo? Bien, no hay distinción en el Nuevo Testamento entre estos dos términos, dependiendo de la traducción que se use, pero hay ciertas denominaciones que sí marcan una diferencia y establecen que el principio del don de lenguas es, bueno, la literalidad de conocer más de una lengua y expresarse. Mientras que, como decía, ciertas denominaciones consideran que hablar en lenguas es una indicación del ungimiento del Espíritu Santo y que nadie tiene por qué entender, ni tampoco deben ser traducidas porque no son comprensibles, son lenguajes celestiales. Bien, esta diferenciación no existe en el Nuevo Testamento, en el sentido de la funcionalidad y las áreas de acción. Es decir, el don de lenguas y hablar en lenguas son sinónimos en el sentido extenso del término cuando se valora, se estudia el contenido y el contexto en el cual es utilizado el término. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Y si ustedes tienen más preguntas, pueden hacerlas también allí y estaremos dispuestos a contestarle, quizás no hoy, pero en otra oportunidad podamos hablar un poco más sobre este tema del don de lenguas. Por hoy queremos darle el tiempo, hermana Raquel, para que usted pueda también hacer una presentación con el objetivo también de ampliar un poco más las respuestas a las preguntas que hemos tenido. El tiempo es suyo, hermana Raquel. Gracias. Con la ayuda del Señor deseamos proceder a una ampliación explicativa del don de lenguas, básicamente basado en 1 Corintios capítulo 14, pero vamos a intentar ofrecer una perspectiva histórico-bíblica, es decir, elementos precedentes que nos ayudan a contextualizar adecuadamente este tema. Así pues, con la ayuda del Señor queremos proceder. Vamos a ver distintas diapositivas que nos van a ayudar a tener una visión más extensa de este tema. Pasemos pues a nuestro primer elemento explicativo acerca de esta perspectiva histórico-bíblica del don de lenguas en la próxima diapositiva. Tenemos precedentes. Antes de llegar a 1 Corintios capítulo 14, desearía que consideraran por un momento estas citas muy importantes. Por ejemplo, la de Marcos 16, 17, Marcos capítulo 16, versículo 17, es una declaración del Señor Jesús previa a su ascensión. Y dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto es muy importante porque si seguimos la lectura de Marcos 16, en los versículos que siguen al versículo 17, ya se produce la ascensión del Señor Jesús. Así que, como una demostración, como una señal, un indicativo que eran su pueblo y que tenían una unción especial, no sería algo tan espectacular como expulsar demonios, que ya realmente habían pasado por esta experiencia, sino que además también hablarían nuevas lenguas. Esto es un índice de declaración profética que se cumple literalmente en Hechos 2, versículos 4 y 6, donde se nos dice, en ocasión del Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Y el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Por lo tanto, es muy significativo en este contexto el anuncio en Marcos 16 y el cumplimiento muy pocos días después ya de Hechos 2. Veamos dos ejemplos muy importantes y relevantes en este tema. Por ejemplo, en Hechos 10:46. En ocasión de la visita de Pedro a Cornelio, donde se reunió su familia y otras personas se encontraban presentes, se nos dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por lo tanto, en esa ocasión, siendo Cornelio romano, lo retomamos como ejemplo en la sección de introducción, puesto que él era gentil. Tenemos también en Hechos 19 una declaración muy interesante, ocurrió en Éfeso, donde Pablo estuvo casi 2 años en ese lugar enseñando y extendiendo el Evangelio a toda Asia Menor y obviamente por extensión al resto de los países circunvecinos. Se nos dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y este versículo es muy interesante porque encontramos una doble demostración por medio de hablar en lenguas y profetizar, porque en 1 Corintios 14 veremos esa relación en una forma constante entre el don de profecía y el don de lenguas. Vemos ya en la propia epístola de 1 Corintios 2 capítulos previos al 14 que también mencionan este don. Veámoslo. En 1 Corintios 12, versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Este versículo es interesante porque no solamente menciona la multiplicidad de idiomas, sino también la capacidad de interpretación, porque uno es el don como tal de verbalizar el idioma y otro don además, anexo, puede ser el poder interpretarlo, porque no siempre el hecho de hablar distintos idiomas facilita a un individuo la traducción o la interpretación del mismo. En este caso se ven como dos dones interconectados, pero por separado. Vemos el versículo 28, siempre en 1 Corintios 12, y nos dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que, si en el primero, el versículo 10 de 1 Corintios 12, tenemos el lineamiento, es decir, en línea, citados uno tras otros, en el versículo 28 se nos habla del elemento jerárquico. Y también el don de lengua se encuentra incluido. En el versículo 30 se nos hace varias preguntas muy significativas. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Esto es interesante porque ante la multiplicidad de dones se especifica que hay una redistribución de dones, es decir, un individuo no recibe la totalidad de los dones en el sentido extenso del término, y por eso se nos dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas o interpretan todos. Esto es muy interesante porque implica la multiplicidad y la diversificación dentro de la comunidad de la Iglesia, lo cual hace que el sentido de interdependencia y de coordinación entre los ministerios, los individuos y los dones tenga un triple efecto que sobredimensione, obviamente, la capacidad de extensión y la diversidad de acción.
En 1 Corintios 13 tenemos dos citas muy interesantes. Si vamos al versículo 1, se nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esta cita es importante para nosotros porque nos presenta dos niveles de verbalización. Es decir, una que es netamente humana y otra que es sobrenatural, se le llama lengua angélica. Y dice: si yo pudiera hacer esto, es decir, que Pablo hablaba lenguas humanas, es obvio. Sabemos que él hablaba arameo, que era el hebreo de la época, hablaba griego, porque predicó en Atenas en el foro, en el idioma natal de ellos. Sabemos que hablaba latín también, porque él se presentó, fue llamado en 2 ocasiones ante el emperador Nerón. Hizo él mismo toda su defensa en latín. Así que esos 3, como mínimo, sabemos que los dominaba. Y en otras citas que vamos a mencionar posteriormente veremos que él hablaba múltiples lenguas, él mismo lo dice. Pero lo interesante aquí es que el versículo 8 añade otro matiz interesante al decir: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Por lo tanto, y lo comentábamos en la introducción, el don de lenguas que existe porque hay multiplicidad de lenguas no tendrá ningún uso, porque todos en el reino celestial, en la ciudad que Dios nos ha prometido, hablaremos solo una lengua. Y también las profecías ya no serán necesarias porque ya hay el cumplimiento de todas esas profecías. Pero lo que sí se va a preservar es el principio de la naturaleza de Dios, que es el amor. Bien, estos versículos que hemos citado son muy importantes como precedentes significativos a nuestro tema principal. Pero antes de eso quisiera que tuviéramos una visión geográfica del momento en el que nos estamos colocando. Es decir, estamos en el primer siglo de nuestra era y aquí tienen una panorámica general del Imperio Romano ya consolidado desde mediados del siglo I hasta posteriormente. Por lo tanto, esta sería la área no solo geográfica y política del Imperio Romano, donde se desarrolla todo el Nuevo Testamento, sino también el área lingüística. Aunque el Imperio Romano consolidó culturalmente, administrativamente estas diferentes provincias, tenemos la constancia de que se hablaban 60 lenguas diferentes dentro del territorio que conformaba el Imperio Romano, o sea, en toda esa área anaranjada que ustedes pueden ver en el mapa, sin contar otras menores, aparte de las 60, pero en referencias directas a escritos, crónicas, manuscritos, diarios, referencias históricas, podemos computar algo más de 60. Podemos dividirlas en 3 áreas fundamentales. Una serían las lenguas indoeuropeas, que generalmente eran las que traían consigo las poblaciones fuera de las fronteras del Imperio Romano. Si ustedes ven esta línea que separa en el centro de Europa el área anaranjada de la verde, bueno, pues esa es la frontera natural del Rin y el Danubio, y para separar a los que denominaban bárbaros, es decir, los que no formaban parte del Imperio Romano, y generalmente eran de origen germánico. Así que esta es una de las modalidades que se desarrollaron como lenguas indoeuropeas. Después tenemos dentro de las indoeuropeas también las lenguas paleobalcánicas. Estas serían todas las del Imperio Romano Oriental, o lo que hoy sería la zona balcánica, y hasta los Urales en ese territorio. Después tenemos
lenguas afroasiáticas, es decir, norte de África, incluimos Egipto, el cercano oriente, lo que hoy es Israel, Palestina, y obviamente Asia Menor y parte del territorio de lo que hoy es Siria e Irán, con Irak. Esto es muy importante porque en todas esas áreas, perdón, el cristianismo fue difundido en una forma extensa, poderosa, hasta finales del siglo I. Por lo tanto, vemos que ellos sí tenían un desafío significativo para llevar el mensaje a esta pluralidad étnica, cultural y lingüística que tenía el Imperio Romano, aunque estaba facilitado por las rutas de comunicación, por la lengua administrativa que era el latín, por el griego que era la lengua clásica de cultura, pero obviamente las personas en sus áreas geográficas pues hablaban su lengua materna, que básicamente se encontraba dividida en estas tres principales y que en general cubría más o menos 60 lenguas diferentes. Por lo tanto, el hecho de recibir este don era un imperativo para poder llegar hasta los confines de la tierra. Y por lo tanto, el Señor no solo les da la comisión, sino que además los capacita para poder cumplirla en una forma real y práctica. Bien, habiendo tenido esta introducción, que creo que es de ayuda para comprender la necesidad del don de lenguas, como el de interpretación, vamos a proceder a estudiar 1 Corintios capítulo 14 en varias secciones. La primera de ellas cubre los versículos 1 hasta 5, y ustedes siempre pueden ver en un lado de la diapositiva los dos dones que se están mencionando aquí. Es decir, por una parte se va a hablar del don de profecía paralelamente con el don de lenguas y con el don de interpretación. Bien, vamos a leer en primer lugar. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Parece que los corintios tenían un problema en comprender la prioridad o la importancia de los dones del Espíritu Santo. Bien, entonces aquí Pablo les explica, bueno, vamos a hablar del don de profecía, del don de lenguas y del don de interpretación. Ahora, el mayor es el don de profecía. Y dice, yo desearía que todos profetizaran. Y esto él lo enfatiza, lo vamos a ver en distintas ocasiones a lo largo de este capítulo. Pero marca la diferencia entre los dos. Y dice por qué es mayor o de mayor importancia el don de profecía que el don de lenguas. Dice, porque el don de profecía realiza tres funciones. Dice, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Tiene una triple funcionalidad, es decir, todo el mundo lo entiende. Se comunica para que la iglesia se sienta restablecida, los amonesta y además produce consolación. Vamos al don de lenguas. ¿Qué pasa si una persona habla una lengua que es desconocida para otros? Pues solamente él se edifica. Aquí nos lo dice, pues nadie le entiende. Entonces, si una persona habla una lengua y tiene ese don de hablar esa lengua, pero no puede comunicar porque no tiene interpretación o nadie que le traduzca, pues él
ese individuo, pues él mismo se edifica por lo que sabe, pero obviamente lo que comunica es incomprensible y solamente Dios lo entiende, porque él no tiene ningún tipo de limitación. Y el Espíritu Santo pues le ha dado verdades a esa persona, pero como no hay quien interprete, dice, el que habla en lengua extraña, obviamente en relación a una comunidad, pues solo se edifica el mismo en ese contexto, a no ser que haya una interpretación. Pero el objetivo de los dones es siempre la edificación. Si no lo cumplen, entonces debe procederse a buscar una solución que comunique ese propósito. Vamos a la segunda parte de 1 Corintios 14, del 6 al 12, que nos va a dar todavía más claridad, ahora sí, en relación a las virtudes y la importancia de hablar en lenguas o carecer de traducción. Vamos ahora, del 6 al 12. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Aquí tenemos una concentración de información importante. Aquí se nos dice que él dice, bueno, yo puedo ir a vosotros, le escribe a los corintios, y hablaros en un idioma que vosotros no lo entendéis. Entonces yo os puedo decir cosas importantísimas de revelación, de ciencia, de profecía, de doctrina, pero no se distingue, no sois capaces de entenderlo. Y da varios ejemplos usando, por ejemplo, valga la redundancia, la flauta y la cítara. Entonces dice, ¿cómo nosotros distinguimos una flauta de una cítara? Porque el sonido es diferente, pero tenemos la capacidad de comprensión de ambos por contraste y comparación. También se nos habla de la trompeta, que tiene que dar un mensaje, sea para guerra, sea para defensa, sea para acción, sea para adoración, como se usaba en el Antiguo Testamento. Pero si uno no es capaz de decodificar para qué función el sonido ha sido pronunciado, pues obviamente no tiene ningún valor. La ignorancia, el desconocimiento de un idioma, invalida la capacidad de edificación. ¿Por qué? Y se nos dice, es incomprensible, es inútil, aunque pues hay diversos idiomas y todos tienen significado, pero si no lo sabemos por ignorancia, entonces no debemos usarlos, nos lo va a decir ahora en la tercera palabra, porque el propósito es usar lo que todos pueden entender para cumplir revelación, ciencia, profecía y doctrina, y por extensión que la Iglesia sea edificada. Vamos a la tercera parte y vamos a entender mucho más, porque Pablo va elaborando con mayor extensión. 1 Corintios 14, del 13 al 19, dice así: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad
Bien, das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero, y fíjense esta comparación numérica que hace, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Vamos a verlo desglosado en la gráfica que tenemos en pantalla. Entonces, él dice, bueno, hay 2 formas en que un lenguaje se desglosa, es decir, el espíritu es la mente, como nosotros lo pensamos, y aquí se nos habla del entendimiento, es decir, que otros lo entiendan. Entonces uno dice, bueno, si yo sé una lengua que es desconocida para otros, yo oro para mí, yo canto para mí, y yo me bendigo a mí mismo. No hay edificación. Si hay interpretación, entonces la oración es con el entendimiento, porque es compartida. El canto es con entendimiento, es compartida. La bendición también. Y por lo tanto hay enseñanza. Y él dice, yo prefiero 5 palabras de un idioma extraño con interpretación que hablar 10.000 palabras y que nadie me entienda. Vamos a la cuarta parte, que es muy importante, porque aquí vemos la función, el propósito, y es muy impresionante cómo el apóstol Pablo lo presenta. 1 Corintios 14, 20 al 25. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esta sección es muy impactante. Veámoslo. De nuevo se regresa al elemento de comparación entre el don de profecía y el don de lenguas. Y aquí nos dice que ambas tienen un propósito. El don de profecía es una señal para los creyentes y el don de lenguas es una señal para los incrédulos. Y muchas de las denominaciones que cuestionan la explicación que estamos dando invierten estas propiedades que tenemos descritas aquí. Se nos dice que el don de profecía, que no tiene la barrera lingüística porque se da con la traducción adecuada y es para edificación, la persona es convencida, el indocto o el incrédulo o el novicio o el que visita la iglesia se convence por la clarificación de este tema. Ahora, si hay el don de lenguas, pero no hay traducción, una persona que venga de visita va a decir, bueno, pero esta gente, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo no entiendo nada, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, la persona no es convencida, la persona no es llevada a adorar a Dios porque no entiende. Así que lo considera locura. Es muy importante que entendamos aquí que el don de lenguas tiene el propósito de ser aplicado cuando es traducido. Si no, no se habla. Por eso Pablo lo dijo. Yo hablo más idiomas que todos vosotros juntos, le dijo a los corintios. Pero yo prefiero hablar 5 palabras que me entiendan que 10.000 que no me sirvan. Volvemos ahora otra vez al tema de los dones espirituales y en comparación entre el don de profecía y el don de lenguas. Y vuelve a enfatizarse la importancia del don de profecía sobre el don de lenguas. Veámoslo.
Vamos a leer en 1 Corintios 14, 26 al 33 primero y después del 37 al 40. Esta es la quinta sección analizando el contenido de este capítulo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Fíjense que esta palabra edificación es constantemente repetida en este capítulo. El propósito de los dones es hacer el bien, amonestar, exhortar, transformar, edificar a la iglesia. Pero si no se entiende, no tiene propósito. Versículo 27. Y ahora viene algo muy interesante. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ya está. Entonces, si uno tiene el don de lenguas, pero no hay quien traduce para que el lenguaje de la mayoría se entienda, porque aquí estamos hablando de que es un servicio religioso y cada uno participa con alguna contribución. Dice, si uno puede hablar en un idioma que es no conocido por los presentes, no puede hablar. Así de simple. Dice, hable para sí mismo y para Dios, porque solo Él se entiende y Dios lo entiende. Recordemos lo que se mencionaba al principio de 1 Corintios 14, porque el concepto hebreo es, en la conclusión, volver a reconectar con los principios establecidos al principio del capítulo o del discurso. Y ahora dice, bueno, pues si no hay nadie que lo entienda, pues él que se quede en silencio y con Dios y él mismo, y ya está. ¿Qué pasa con el don de profecía? Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Fíjense que lo que se enfatiza es que tiene que haber comprensión, tiene que haber capacidad de entendimiento del mensaje que se está dando. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Una vez más se dice, lo que hay que intentar es conocer las profecías, saber explicarlas. Pero eso no quiere decir que ahora si se impida que se hable en otros idiomas. No dice, no lo impidáis, pero lo que sí hay que procurar, lo que sí hay que intentar es no solo conocer, sino ser capaces de explicar para edificar a la iglesia. Y aquí se nos habla de algo muy importante, dice, en los servicios no debe haber confusión, sino paz, decencia, orden, porque el propósito es la edificación. Y si no hay nadie para que interprete, entonces no habla la persona. Esto es final y absoluto en esta sección. Por lo tanto, no está hablando de lenguas que son desconocidas, porque se dice claramente que deben ser interpretadas. Y si no hay un intérprete o un traductor, la persona no debe hablar. Muy bien, hermana Raquel, muchas gracias por esa interpretación interesante de este tema acerca del don de lenguas. Creo que ha sido bastante claro y hemos visto de diferentes texto bíblico y especialmente el 1 Corintios capítulo 14. Yo he anotado algunos datos importantes que quiero resaltar y es el de 1 Corintios 14, 10, que nos dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es interesante que se está hablando directamente acerca de ese
ese don, de esa facilidad de poder hablar en esas lenguas, de diferentes lenguas que hay en el mundo, como dijo Pablo acá. Hay tantas diferentes lenguas en el mundo. Pero, hay otra parte interesante también que nos habla el versículo 28, el mismo capítulo 14, que dice: el don de lenguas requiere la traducción, o sea, va acompañado, se requiere las dos cosas, tanto el que habla la lengua como también el que la interpreta, para que así de esa manera pueda cumplir su función, pueda ser provechoso. De otra manera, como dijo el apóstol en ese versículo de 1 Corintios 14, 28, si no fuera así, si no hay un intérprete, él dice: mejor calle en la iglesia. No tiene ningún sentido el poder hablar en esa lengua donde nadie va a entender lo que está hablando, o sea, no tiene ningún sentido. Otro asunto que me llamó la atención, el apóstol Pablo, en el cual el versículo 18: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ese es interesante, o sea, el apóstol Pablo hablaba diferentes lenguas o idiomas que otros discípulos, y eso le facilitaba, como la hermana Raquel le hizo la presentación al comienzo, de poder hablar en diferentes lugares y poder expresar el evangelio, darlo a conocer a diferentes personas. Y una más es acerca de que él mismo menciona: es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que se entiendan, y no 10,000 que no tienen sentido, que son desconocidas. No tiene sentido hablar 10,000, y en cambio dice: mejor hablar 5. Es importante, queridos hermanos y hermanas, esta parte de las Sagradas Escrituras, de poder entender lo que significa el don de lenguas, y no a veces como nos hemos encontrado con diferentes personas que quieren presentar ese otro forma de ver el asunto del don de lenguas sin entendimiento. Aquí hemos encontrado en todo este capítulo del entendimiento, del orden de que debe tenerse con el objetivo del don de lengua para que pueda ser significativo el hablarlo. No sé si tenía algo más, hermana Raquel, para concluir. Especialmente estas denominaciones que enfatizan el tema de hablar lenguas que no son comprensibles y que no se traducen. Por ejemplo, Pablo enfatiza aquí, dice: hable uno después de otro y en turno. Es decir, no es que iban todos a hablar de repente sin que nadie entienda, ni ellos mismos entienden. Es decir, ese punto está totalmente cancelado por Pablo. Él dice: no, insiste, dice: primero habla uno, después habla el otro, por turno. Y si no hay traductor, pues que no hable. Entonces, esto es importante porque no es ningún elemento de éxtasis o un elemento de confusión o de una psicosis colectiva, absolutamente no. Aquí se individualiza, se establece el orden y el objetivo para tal acción. Así es cierto que el apóstol Pablo dice: si alguien entra a un lugar de esto, entonces van a decir: esta gente está loca. Así, y lo dice literal el versículo. Está loca porque no entendemos nada de lo que están diciendo, o sea, nadie le va a entender. Así de que el objetivo es que haya entendimiento. Y por eso se enfatiza el orden, lo que Dios quiere, ¿no? Acerca del don de lenguas, que haya ese entendimiento, que las personas sean edificadas. Y por eso en el día de Pentecostés todas las personas entendían y decían: oye, lo entendemos en nuestra lengua. O sea, no era un asunto de confusión, sino que lo entendían lo que Pedro estaba hablando, los demás discípulos hablaban, lo podían entender ellos, como si lo estuvieran escuchando en su propio idioma. Y así era muy claro. Muy bien, queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido y tenemos que dejar por el día de hoy hasta aquí. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, no olviden escribirnos al correo de info@sda1844.org, ya sea para este tema
o para otro tema que ustedes quieran o tengan preguntas, pueden hacerlo y estaremos dispuestos a contestarle. Muchas gracias, hermana Raquel, por la oportunidad de tenerle nuevamente en nuestro medio, y vamos a finalizar con una oración, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos, venimos ante ti sabiendo que tú prestas oración, prestas atención a la oración y también nos entiendes. Ayúdanos para que nos capacites para presentar tu palabra de manera que sea comprensible, que sea edificable para otros. Y de esa manera aceptemos la forma de servicio, de culto y de presentación de la verdad que tú mismo has indicado de acuerdo a orden, decencia, paz y sin confusión. Ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre en nuestras palabras, en el contenido del mensaje. Y te agradecemos porque nos muestras, nos educas y nos enseñas. Ayúdanos a ser partícipes de estos dones conforme a tu infinita sabiduría, para que así con tu Espíritu podamos multiplicarlos e implementarlos en tu causa, para la honra de tu nombre y la edificación de tu pueblo. Suplicamos también en este momento por tus hijos en distintos lugares que sufren a causa de la guerra, como en Ucrania, o como consecuencias de ello en campos de refugiados, también en África, a nuestros hermanos que sufren de alguna enfermedad, ayúdalos, sosténlos a los débiles en la fe y consuélalos con tu gracia y con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, y están invitados para la próxima semana. Quiero decirles que vamos a tratar el tema que también se mencionó en el día de hoy, porque la hermana hizo una presentación de 2 dones y uno mayor que el otro, y ustedes ya se dieron cuenta cuál era. Entonces vamos a hablar acerca del don de profecía. Y si ustedes tienen preguntas, por favor pueden enviarlas, y la próxima semana estaremos contestándoles acerca de ese don, el don de profecía. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Raquel, nuevamente, y nos vemos la próxima semana.